hablan de más de 800,000 muertos por COVID en México. Entonces, creo que uno de los peores desempeños en el manejo de la pandemia en el mundo. Y no le gusta la medicina, y ahí es donde quiero introducir el tema, donde 50 millones de personas no tienen un acceso a un financiamiento o a un servicio de salud. 50 millones de personas. Casi la mitad. Y ahí ahora no les gusta este nuevo informe del que da cuenta la prensa, y que yo no he leído de fondo, pero de que da cuenta la prensa, y que yo solo digo que en la Ciudad de México nos robaron 9 años de esperanza de vida a los chilangos. Ese es en promedio. No, pero además de gente calificadísima, sí. No son gente del PAN, ni del cártel de acá, no ni del cártel de la Santa Muerte. No, gente absolutamente experta. Calificadísima, como Lascano, como Jaime Sepúlveda, como la doctora Medina Mora, en fin, gente calificadísima que no anda de matraquero de ningún partido. No, es bien interesante el informe. Yo leí la numeralia, la verdad tampoco he leído el informe en su extensión, pero la numeralia es muy interesante. En primer lugar, porque habla de estos más de 300, casi 400,000 mexicanos que murieron y que pudieron haberse evitado esas muertes si hubiera habido un manejo diferente de la pandemia. Dos, habla de 215,000 niños que quedaron huérfanos. Y uno de los programas sociales que desapareció López Obrador es el seguro de vida para jefas de familia, que en realidad era un seguro de orfandad. Si tu madre moría y era jefa de hogar, tú te quedabas becado desde la educación primaria hasta la universidad y tenías salud y demás, y se hacían, uno era tutor, el hermano, la madre, etcétera, y entonces esos niños quedaban protegidos. Hoy, ¿qué va a pasar con esos 215,000 niños y niñas huérfanas de la pandemia? Porque sus padres y sus madres murieron. Luego hay otro dato interesantísimo, que en la segunda oleada del COVID, la Ciudad de México aportó el 24% de las muertes. Solamente la Ciudad de México es la que más aporta en materia de mortalidad. Entonces, creo que hay datos muy relevantes que da a conocer esta comisión independiente, que nos hablan del manejo de la pandemia, de lo increíble que ya hemos platicado aquí, de que López-Gatell siga ahí donde está, de asesor. Y el manejo que se tuvo en la Ciudad de México, porque se presume mucho lo de científica, pero es donde demuestras tus dotes científicas, precisamente en este tipo de situaciones y de circunstancias, y la Ciudad de México sale muy mal evaluada. Y esta comisión llena un vacío que le correspondía al Estado mexicano. Claro. Le correspondía formar una comisión, me parece, en primer lugar a la Presidencia de la República. En ausencia de la decisión del gobierno, tendría que haber sido el Congreso mexicano el que debía de haber organizado una comisión de expertos para saber qué pasó, qué se hizo, cuáles son las responsabilidades, cuál es el aprendizaje que tenemos nosotros que extraer de este momento traumático para la humanidad, pero que tiene que ser estudiado en la experiencia mexicana. Y esto lo hace, como dice Germán, pues una comisión de personas intachables, de una larga carrera académica, profesional, y que ponen los datos ahí para estudiarlos. Me parece que tenemos que aprender de esa experiencia, y la responsabilidad del gobierno federal es gigantesca, de los gobiernos locales, del gobierno de la ciudad, es gigantesca, porque sí murieron miles de personas que deberían de estar hoy con nosotros, y que murieron porque estuvo la política de muérete en tu casa. Quédate en tu casa, no vayas a ir al hospital, porque tenemos que presumir que hay camas vacías. Entonces, quédate a morir en tu casa. Eso lo dice el informe, ¿no? El número de personas que murieron en sus casas o que fueron a una institución privada o que se automedicaron porque les decían quédate en casa. Y que llegaron ya demasiado tarde. Se basan en las actas de defunción, que esto es bien interesante. O sea, hacen un análisis acta por acta de los muertos durante ese periodo y analizan que de la cifra oficial del gobierno, con actas de defunción hay 311,000 y cachito de personas que murieron por COVID excedentes. Ya estamos hablando de 311,000 que no reconoce el gobierno.
pero ya con el análisis que ellos hacen, hablan de más de 800,000 muertos por COVID en México. Entonces, creo que uno de los peores desempeños en el manejo de la pandemia en el mundo. En el mundo. Bueno, fue donde más muertos hubo de personal sanitario, digamos. Bueno, que también ponen la cifra. Eso también es muy revelador. Ponen la cifra. Cómo descuidamos a quienes nos cuidaban, a quienes arriesgaron la vida por nosotros, cómo el gobierno mexicano los abandonó a morir. Ponen en la los cifra hospitales. de Es terrible. casi 5,000 y aparte la negativa de vacunar al sector salud del área privada. Es decir, a que también estaban atendiendo a quien personas llegara, de COVID. ¿Cuál puede ser la lógica de exponer a quienes están en el hospital de enfrente? Salvando vidas. Salvando igualmente vidas de los que los están en el otro hospital. Porque en el otro no te recibían, te tenías que ir, los que podían, tenían que ir a esos hospitales. Y creo que eso agranda la indignación cuando el arquitecto de esta política criminal está siendo recompensado como asesor del presidente de la República, en donde se le cobija como si fuera un modelo de actuación pública, una persona que debería estar rindiendo cuentas de su actuación judicialmente. Es decir, creo que tiene una responsabilidad que no es solamente política, es una responsabilidad penal. Y podríamos invocar en esto pues algunas intervenciones del ministro Saldívar, por ejemplo, de cuál es la responsabilidad penal de quien no hace sus obligaciones políticas, ¿no? Quien no cumple con sus obligaciones administrativas. El deber jerárquico. Xóchitl habla de vida y de verdad. Y aquí en este tema del COVID y en este tema pues se atentó contra la vida y se atenta contra la verdad. Porque se dijo quédate en tu casa, porque se dijo no uses la mascarilla. La fuerza moral del presidente es suficiente. Y la fuerza moral, el detente, en fin. Y Chucho lo dijo de refilón, yo quiero subrayarlo, el tema de la respuesta judicial. Esa falta. Inglaterra la está viendo. Y la está viendo a quienes se vacunaron con AstraZeneca. Sí. Tal cual. Sí. Yo no alarmo a nadie, yo no soy Yo me vacuné con AstraZeneca y aquí estoy dando lata. Yo no soy especialista en esto, pero ya los laboratorios y están compareciendo. Todos los que se vacunaron con AstraZeneca. Tienen algún padecimiento previo. Esto es verdad. Ahora bien, yo insisto en que esta es una política en general. Ahora, Xochitl hizo esa pregunta y se quedó sin contestar. Por supuesto. Vas a llamar a cuentas a todo. Desde el primer debate, aquí dieron ivermectina. Sí. Sin estar debidamente autorizada. Pues como dijo, para piojos, lo dijo Xochitl. Sin estar debidamente autorizada. Pero en todos los campos, Yo aquí tengo 3 datitos así. 185,000 millones de pesos menos al campo y Xochitl ayer en Sinaloa se reúne con quienes están reclamando estos créditos. En carreteras, en el 2018 13,000 millones. En el 2024 ya le pusieron 17,000, pero no dicen que en el 21 solo hubo 3,000 millones para carreteras. O lo de los incendios, de los programas sociales. Los incendios, la Comisión Nacional Forestal, al inicio del sexenio tenía 5,579 millones. Y ahora, este es el 2,944 millones. Con por eso se está quemando todo. Claro. Por eso se están quemando los hospitales públicos, las escuelas públicas. Por eso está quemándose la calle en Apaxingán por el narco. Y por eso se están quemando los bosques. Y por eso se está quemando el lago de Cuitzeo y el lago de Pátzcuaro. Y el Cutzamala. O sea, por esta mediocridad en general de una política integral que no cuida lo público, que no cuida lo visible, que quiere rentabilizar el yo te doy y el tú te lo tragas. El yo te doy, yo, Máximo, emperador, te lo obsequio. Te lo obsequio. ¿Por qué? Porque yo soy un Robin Hood presidencial. ¿Y tú agradeces? Y tú agradece con tu voto. Entonces, sí noto yo que esto de los siervos de la nación y este clientelismo, ya hasta hay una molestia.
está ya sobre el movimiento de transformación, está sobremovido. Y ahí yo veo una luz de esperanza, porque yo soy optimista. Yo lo sé, Entonces, Germán. yo veo que ya les está molestando y que ponen en su casa la lona de Claudia, pero que no van a votar por Claudia.